Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Montejo Raez, soy profesor e investigador en esta universidad. Pertenezco al grupo de investigación en sistemas inteligentes de acceso a la información, que está especializado en procesamiento del lenguaje natural, todo esto de los grandes modelos de lenguaje que escuchamos a menudo, ¿no? Bueno, una de las áreas de la inteligencia artificial que más han crecido en los años recientes, y nuestro grupo, de hecho, va a liderar el proyecto de Andalucía que a nivel estatal pues quiere generar modelos de lenguaje que sean competitivos con ChatGPT y otros modelos que sabemos que son propietarios, que no están entrenados con el español de forma tan amplia y tan diversa como quisiéramos. Y también, además, somos el nodo andaluz de la Estructura Europea de Investigación Clarín, que está especializada en tecnología del lenguaje humano aplicado a las humanidades digitales, y Daria, que versa sobre humanidades digitales y arte digital. Conozco un poco el rol fundamental que juegan y jugarán los archivos en el futuro inmediato. De hecho, esos archivos van a ser fundamentales para poder entrenar este tipo de inteligencia. Y, bueno, en breve, pues, os contactaremos a cada uno de vosotros para preparar ese cuerpo de entrenamiento, ¿no? Por todo esto, bueno, pues para mí resulta un gran placer, y sobre todo ahora, después que he tenido la ocasión de conocerle personalmente y de charlar con él, a nuestro distinguido ponente para la siguiente charla, el doctor Ignacio Alamillo Domingo. El doctor Alamillo es una autoridad reconocida en el campo del derecho tecnológico y la seguridad de la información, con un doctorado en Derecho por la Universidad de Murcia. Ha forjado una carrera impresionante que combina experiencia legal, técnica y académica. Su experticia está avalada por múltiples certificaciones de ISACA, incluyendo la de auditor de sistemas de información, director de seguridad de la información e ingeniero certificado en soluciones de protección de datos. Además, es candidato a SP Master por el Service Management Institute, lo que demuestra su dominio en la gestión de servicios tecnológicos. Como abogado colegiado y asesor de LegalT, el doctor Alamillo aporta una perspectiva única en la intersección del derecho y la tecnología, que corroboro después, como digo, de conversar con él. Su rol como director general de la sociedad Astrea le ha permitido especializarse en firma electrónica y criptografía, áreas cruciales en el mundo digital actual. Su compromiso con la innovación se refleja en su colaboración con el Grupo de Investigación IDERTEC de la Universidad de Murcia y su participación en comités técnicos de alto nivel. Es miembro del Comité Técnico de Firma e Infraestructura Electrónica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, donde contribuye a la normalización de servicios de confianza electrónicos para nuestro continente. También participa activamente en comités técnicos relacionados con blockchain y tecnologías de registro distribuido. Con más de 100 publicaciones y 400 ponencias en su haber, el doctor Alamillo es un comunicador experto en temas de identidad digital y servicios de confianza. Su amplia experiencia y conocimiento multidisciplinar lo convierte en el ponente ideal para abordar los complejos desafíos y oportunidades que presentan los archivos electrónicos y la inteligencia artificial en el panorama legal y tecnológico actual. Bueno, pues demos una calurosa bienvenida al doctor Ignacio Alamillo Domingo, que bajo el título El archivo electrónico como garantía en el uso de sistemas de inteligencia artificial nos ofrecerá una conferencia sobre una cuestión de gran actualidad en la que todos nos vamos a ver implicados de una forma u otra, más tarde o más temprano. Bueno, buenos días. Me siento abrumado, ya no sé si irme directamente. En todo caso, muchas gracias por la invitación a hablar de un tema que no es bien el que normalmente abordo. O sea, yo soy más conocido por hablar de firma electrónica, servicios de confianza. Carlota, pues perfectamente ha introducido algunos de los debates que estamos teniendo en ETSI, que es espejo, bueno, no es espejo, pero tiene una liaison con 468. Pero bueno, acepté el reto y agradezco mucho a Lola Moyanola pues, que pensara en mí. Y he traído una presentación que tiene pues, algunos aspectos que revisar. Como obviamente no se dirige a un público académico, experto en la materia, lo que he pensado es hacer una presentación que voy a intentar reducir un poquito en el tiempo, así recuperamos, donde vamos a ver como dos partes. Una primera parte sería del tipo, bueno, ¿de qué va esto y cómo hemos llegado aquí? Y aquí lo que me interesa realmente pues, es introducir algunos de los debates que han llevado pues, a que el término IA sea una especie de término sobrecargado, polisémico, de hype absolutamente, para luego realmente pues, entrar un poco en para qué nos sirve, qué nos aporta. Que sería esta primera parte del mini repaso, enfoques, ¿no? Que hay cosas muy diferentes en este mundillo, el agente racional y la IA para la toma de decisiones. Es decir, un poco esto realmente pues en un entorno altamente regulado, porque los archivos lo son, porque cumplen una función pública de primer orden, son un servicio público, sujetos a derecho administrativo y, por tanto, aplica el pack completo del razonamiento legal de la toma de decisiones administrativas. Entonces, me interesa mucho el que lo veamos, porque al final es lo que hacéis, ¿no? De hecho, aquí hay este debate sobre las decisiones acerca del derecho de acceso
donde además pues ahora tenemos múltiples como actores involucrados, cada uno aplicando lógicas y hasta narrativas diferentes, y lo cual pues ha llevado pues a que, en fin, como comentaba ayer Paco en su excelente intervención, pues se haya lanzado incluso un desafío para ver si somos capaces de conciliar. Toda esta complejidad realmente debe ser absorbida por el mundo de la inteligencia artificial si la vamos a utilizar y, por tanto, bien sea mediante el enfoque basado en reglas, que es el más tradicional y ahora un poco menos de moda, o con el nuevo enfoque basado pues, en técnicas estadísticas, de aprendizaje, de redes neuronales, etcétera, etcétera, pues adoptaremos. Y luego me voy a centrar, todo eso en realidad es prolegómeno para lo que realmente creo que puede ser interesante. Uno es, ¿de qué se está hablando en el mundo de los archivos? Me he traído algunas referencias bibliográficas de gente que ha estado pues, ya trabajando, pensando, aquello rumiando. Me he fijado en referentes no españoles, es decir, he hecho una búsqueda hacia afuera, porque me parece que era interesante. No sabía, por cierto, que existía un observatorio de inteligencia artificial en los archivos, con lo cual, pues, si puede servir de algún tipo de input, pues bienvenido sea. Y sería una mirada hacia adentro, es decir, cómo lo veis vosotros. Y luego me interesará ver, en una última transparencia, una mirada hacia afuera, que sería realmente, y nosotros como archivo, ¿qué aportamos? De hecho, me ha gustado mucho el spoiler de Arturo, porque ya viene a decir que, claro, que si queremos entrenar, tendremos que saber sobre qué entrenamos. Y esto no es evidente. Y, por tanto, haré alguna referencia pues, porque estoy convencido de que el archivo tiene una función muy relevante en este campo, especialmente en el mundo un poco tenebroso en el que estamos entrando pues, con las falsificaciones, etcétera, etcétera. Eso es el gran problema que tenemos. De hecho, como hay muchos enfoques de inteligencia artificial, en este caso me he adherido a una de las teorías, ¿no? En esto hay escuelas, luego podemos discutir, ¿vale? Pero os dejo la referencia por si la queréis, que es la de Norwich. Entonces, bueno, desde la perspectiva de fundamentos de la inteligencia artificial, ¿de dónde viene? ¿Es una disciplina única? ¿Es autónoma? ¿O realmente es una especie de proceso de aluvión de conocimientos de múltiples disciplinas que ha generado un objeto nuevo? En realidad, sería más bien esta segunda opción. De hecho, cuando uno mira de dónde beben la inteligencia artificial y los practitioners de inteligencia artificial, aparecen múltiples disciplinas mezcladas. De hecho, los orígenes se encuentran en la filosofía, ¿no? Quiero decir, al final, todos hemos hablado en algún momento de la lógica, la hemos utilizado mucho, de hecho, sustenta el razonamiento legal. Cuando hablamos de la motivación de un acto administrativo para decir sí o no a alguien, teóricamente tenemos que seguir un razonamiento lógico. Esto viene al mundo de la filosofía, tiene muchos años. Evidentemente, ha sido ¿no? adoptado en el mundo de la inteligencia artificial porque lo necesitamos, no podemos simplemente adoptar decisiones basadas no se sabe muy bien en qué. Luego de aquí hemos bebido. Obviamente, como la inteligencia artificial es artificial y no natural, esto queda en manos de un cacharro, de un programa, de un aparato, un artefacto, un producto, por cierto, tenemos reglamento de inteligencia artificial para regular ese producto. Por tanto, es algo que tiene que ver con la computación, y para la computación necesitamos las matemáticas. Entonces, realmente, cuando hablamos de lógica, por ejemplo, que son sistemas en reglas, estamos hablando de lógica computacional y, por tanto, lógica matemática, y eso ya deja cosas fuera. Lo cual es importante. Hay gente que ha dicho en el mundo jurídico que es posible que necesitemos una reserva de humanidad. Es posible que haya ciertas cosas que, como no son computables y no son incluso formalizables matemáticamente, ¿no? En el café hablamos del principio de indecibilidad de Gödel, pues igual resulta que, bueno, pues eso queda fuera. Y, por tanto, eso está reservado a un humano. No está mal, de eso que las máquinas os dejen alguna reserva y alguna cosa que no sepan hacer es tranquilizador cuanto menos. Por aquí tenemos muchos temas, también los tenemos en criptografía, aunque hay un punto común en las dos disciplinas. ¿Pero qué más? Economía. Realmente, cuando alguien diseña un sistema de inteligencia artificial, lo que busca es que se adopten decisiones y ahí hay muchas contribuciones del mundo económico, ¿no? La teoría de la decisión, la teoría de juegos, los incentivos que tienen los sistemas. De hecho, cuando entrenamos hoy en día sistemas de aprendizaje, les ponemos una estrategia de incentivos, ¿no? Para que funcionen mejor, lo cual a veces funciona bien y a veces funciona mal. Aquí tenemos muchos puntos de vista. Neurociencia y psicología, de hecho eso va a dar uno de los enfoques de inteligencia artificial, de qué estamos hablando realmente, lo veremos en una única slide. Hay gente que dice que la inteligencia artificial consiste en construir un equivalente del cerebro electrónico. De hecho, hay una gente estupenda por ahí que te vende ya la posibilidad de cargar tu cerebro en la red en el futuro. Suena bastante a dame tu dinero, pero ciertamente bebería de este tipo de enfoque diferente, menos formalizado, más tratar de reconstruir cibernéticamente el cerebro humano. Muy interesante, si lo queréis ver. Ingeniería informática, por supuesto, ya lo he avanzado. Cibernética y teoría del control, ¿no? Los agentes artificiales que actúan en nuestro nombre como en un entorno en el que toman decisiones
aprenden de su entorno. Claro, esto lo tenemos incorporado. Y la lingüística, un tema también muy interesante, ¿no? La lingüística, al final, si hemos de razonar acerca de algo, voy a volver a tomar el ejemplo de la decisión de si tienes derecho a acceder a cierta información pública, resulta que vas a tener que entender las reglas que están escritas utilizando un lenguaje. Y, por tanto, vamos a necesitar, para poder razonar, primero leer, entender, y eso nos va a generar una serie de problemas, porque el lenguaje a veces es particularmente ambiguo. De hecho, yo voy a aprovechar ahora para lanzar la crítica, o recordar la crítica generalizada que tenemos los juristas a los políticos de los últimos años, que es el hecho de que crean normas particularmente ambiguas, particularmente vagas, particularmente indefinidas para poder vender a sus electores que han vencido y que han salido con la suya. El problema que genera de inseguridad jurídica por imposibilidad de entender lo que realmente han pactado es muy amplio. Carlota se ha referido al archivo. El archivo ha generado unas tensiones enormes porque nadie sabe verdaderamente qué significa archivo y cómo se diferencia de archivo. El reglamento de IDAS 2, cuando habla de archivo, está hablando de una cosa muy concreta, pero tiene el mismo nombre que otras cosas muy diferentes que están conectadas, pero que no son lo mismo. Y, por tanto, esa indefinición, que es un problema lingüístico, cuando te lo llevas a algo procesado por una máquina, se convierte en un desafío. Por tanto, todo esto son un poco los orígenes, ¿no?, de las contribuciones de los diferentes ámbitos académicos y científicos que nos han llevado o que han llevado a los académicos a intentar entender cómo se monta esto de la inteligencia artificial. Y, de hecho, como no hay una respuesta única, yo me he traído aquí uno de los cuadros de estos dos autores que me parecen muy interesantes, ¿no?, que es el que divide, ¿no?, todos estos estudios que se iban realizando pues, desde hace 40, 50 años aproximadamente, y que además han tenido discusiones matemáticas muy profundas. Ellos lo dividen en 4 grandes enfoques. Uno sería el que plantea que la inteligencia artificial es algo así como pensar como un humano y lo contrapone a pensar racionalmente. Eso es un enfoque, son dos, de hecho son dos. De alguna forma es la idea del cerebro electrónico a la que me refería anteriormente. Luego tenemos 2 enfoques que son diferentes. No se fijan tanto en si piensas como un humano o si piensas racionalmente, sino más bien si te comportas como tal. Esos son 2 enfoques completamente divergentes. Uno es el de actuar como un humano, ¿no? Si parece un humano y se comporta como un humano es porque es inteligente, se contrapone al de actuar racionalmente. Lo cual es verdad que a veces los humanos no actuamos racionalmente, es decir, que actuamos pasionalmente. Y, por tanto, este cuarto enfoque es quizás un enfoque en el cual dice, mira, no voy a entrar en si soy capaz de entender cómo es un cerebro de verdad, por simplificar mucho. No voy a tratar de entender si realmente ser inteligente es tener emociones, a pesar de que existen interesantísimos debates sobre el análisis emocional, y son unas actividades, por cierto, recientemente prohibidas por el Reglamento de Inteligencia Artificial, sino que me voy a fijar en que realmente un comportamiento inteligente es el de un agente que se comporta de forma racional. Yo me he adherido a esta cuarta teoría. Hay gente que eso le parecerá bien, hay gente que le parecerá mal, porque efectivamente hay enfoques radicalmente diferentes. ¿Por qué yo me adhiero a esta? Pues porque soy abogado y además trabajo en el sector público, soy administrativista. A mí me preocupa terriblemente la adopción de decisiones automatizadas, porque en realidad las podemos adoptar desde la ley del 2007. Todo órgano administrativo en España puede adoptar decisiones automáticamente en España. Decisiones sobre cualquier tema, incluidas resoluciones administrativas. Y lo hacen habitualmente. Y muchos lo hacen con un enfoque orientado puramente al dato. Léase la agencia tributaria. Los grandes exaccionadores, la agencia tributaria, la seguridad social y los grandes tramitadores de procedimientos masa, incluido tráfico, que por cierto tienen leyes especiales para ciertas cosas, todos llevan utilizando inteligencia artificial para tramitar muchas cosas mucho tiempo. De hecho, yo recuerdo casi con cariño la vez que la agencia tributaria anunció públicamente que haría un piloto de expediente electrónico, porque no sabían lo que era, nunca lo habían hecho. Ellos tienen hipercubos, mueven el hipercubo, sale tu nombre en la bola y tienes un problema. Y eso es una actuación administrativa y está legislada en España desde 2007. Pero como toda actuación administrativa tiene que estar motivada o como mínimo tiene que ser explicable. Por lo tanto, si adoptamos un modelo de inteligencia artificial, seguramente no puede ser el de pensar como un humano ni el de actuar como un humano, porque básicamente tendríamos que empezar a recusar máquinas, lo cual es un problema importante. Tendría que ser algo así como pensar racionalmente o actuar racionalmente.
Y aquí es donde podemos tener un poco de debate, si nos interesa más el primero o el segundo. Yo me quedo con el segundo porque realmente, al final, la máquina dicta actos administrativos. Los sella en vez de firmarlos, pero son actos administrativos. Y, por tanto, cuando decidamos automáticamente, si es que incorporamos esto al archivo, que es bastante razonable, es bastante previsible que ocurra, nos interesará realmente poder acreditarlo. Por lo tanto, es un enfoque que es interesante desde este punto de vista. Aquí os dejo algunas transparencias que voy a ir un poco por encima para que se vea la caracterización de este enfoque de actuar racionalmente, que es el enfoque de agentes, que es el que yo le tengo más cariño. Obviamente luego podríamos discutir muchos otros enfoques. A mí me gustan las arquitecturas multiagentes. De hecho, llega la firma electrónica por aquello de que un agente informático pudiera firmar en mi nombre, cosa que no vamos a conseguir de momento por lo de las firmas cualificadas. Por tanto, dices, oiga, yo quiero tener un agente. En la administración hay un agente artificial. El archivo es una especie, por ejemplo, de agente artificial, que es capaz de hacer cosas. Quizás no todo, pero muchas cosas sí. Importante. Entonces, ¿esto de qué va? Pues básicamente va de un agente que es algo que actúa, puede ser un robot, porque puede ser una máquina física, puede ser un programa informático, eso va a ser mucho más habitual, mejor o peor programado, de acuerdo con las reglas de la Ley 40/2015 y del Real Decreto 112/21, que incluye, por cierto, publicar con qué has entrenado, lo cual es una innovación importante, que opera de forma autónoma. Es un criterio importante, autonomía. No es un humano que le está dando al botón para que la máquina vaya produciendo, a pesar de que luego lo selle, que es una especie de fraude al concepto. No, realmente que lo he programado y funciona solo. Y, por tanto, lo que antes pondría como resolución administrativa el director o la directora del archivo, ahora es automático. No hay director o directora de archivo, sigue existiendo, pero no hace estas cosas. Y, por tanto, la actuación es completamente autónoma. Para ir bien, debería ser un agente que persista en el tiempo. Obviamente, si cada vez que se reinicia tiene que aprender cómo es el mundo, tenemos un problema. No es muy deseable como comportamiento, ¿no? Un agente que tenga más capacidades va a poder operar de forma autónoma, va a poder percibir el entorno, donde el entorno puede ser físico, puede ser informático, puede ser realmente el entorno puede tener que ver con el expediente administrativo, la situación de un administrado en concreto, persiste durante un tiempo, se adapta al cambio y percibe objetivos. Objetivos. De hecho, cuando digáis objetivos, el objetivo puede ser obtener cierta información leyendo documentos de archivo automáticamente. Para otros el objetivo será incrementar la recaudación. Pero, lógicamente, para eso se programa. Es decir, que esto, que es muy alejado de nuestra práctica cotidiana, realmente cuando lo aterrizas a un caso de uso, sí que está cerca, ¿no? Ese agente racional se va a describir como tal cuando se dice se actúa para lograr el mejor resultado, o si existe incertidumbre, que es un poco lo que nos pasa cuando metemos las nuevas técnicas, o el motivo por el que ponemos las nuevas técnicas de aprendizaje, por ejemplo, cuando persigue el mejor resultado esperado. Es decir, cuando es capaz de saber que hay un objetivo o una colección de objetivos, hay una perspectiva de un resultado y va a ser el mejor posible. Entonces, realmente es de lo que vamos a tener nosotros que decidir. Vamos a tener que ayudar a esta gente a poder construir un agente artificial que sea racional. Para esto, evidentemente, pues tenemos indicadores, ¿no? Los indicadores de rendimiento, el conocimiento previo que queremos que tenga la gente si es que lo tiene, las acciones que puede realizar o la secuencia de eventos. Esto, claro, evidentemente es muy generalista. Puede ser algo que aplique a una máquina que va barriendo el suelo, o puede ser realmente para un programa informático que adopta decisiones administrativas complejas. Desde vuestra perspectiva como responsables de archivo, seguramente el problema complejo que tenemos ahora es el del derecho de acceso, o uno de estos problemas. Lo digo como problema de decisión administrativa pues más clásico. Entonces, bueno, este agente básicamente lo que va a hacer es, para una secuencia de percepciones que tenga, va a tener que adoptar una acción de acuerdo con una expectativa, que es maximizar el rendimiento. Esto, insisto, es lo que hacen al final los sistemas de aprendizaje. Cuando tú hablas con ChatGPT, es un sistema que está entrenado y que tiene una serie de objetivos. De hecho, tiene el objetivo de satisfacerte porque recibe premio. Y eso a veces implica que diga cosas que no debe decir. Famoso es el caso del abogado sancionado porque una inteligencia artificial le escribió una demanda donde se había inventado los precedentes. Cosa real, sanción real en Estados Unidos. Claro, esto es bastante heavy. Y el juez lo detectó porque el juez conocía muy bien los precedentes y dijo, este no lo he leído nunca. Entonces, cuidado con los sistemas basados en agente racional que tienen reinforcement y que tienen un objetivo, porque si el objetivo es darte gusto a ti, igual resulta que el interés público desaparece, salta por la ventana rápidamente. O sea, esto es una cuestión importante y significa que tenemos que ser muy responsables y tendremos que decirle a la gente que programa esto o entrena esto o mezcla que me tiene que explicar exactamente para qué sirve, qué objetivos tiene, qué mecanismo de premio recibe y cómo garantizamos que realmente los derechos y libertades de los interesados están garantizados. Es el típico rollo protección de datos, pero que empieza a ser muy importante a medida que estos sistemas se despliegan, ¿verdad? Por lo tanto, es importante.
Otra cosa importante, los agentes no son omniscientes. Todo lo contrario, realmente los agentes tienen el conocimiento que les damos y a veces tienen conocimiento limitado. Cuando alguien diseña un sistema también tendrá que ver qué tipo de conocimiento tienen. Luego os haré un comentario con respecto a algunos de los riesgos que se han identificado con el uso de agentes en sistemas de archivo, que es el de los sesgos. Hay una discusión interesante sobre el colonialismo y los archivos y cómo realmente ciertos fondos son fondos que no deberían ser utilizados para ciertos tipos de entrenamiento porque perpetúan los sesgos o perpetúan la persecución racial. Ojo, que claro, esto que es muy abstracto se traduce en ese tipo de cuestiones. ¿Qué conocimiento le damos? ¿De dónde obtienen la información? ¿Cómo la procesan? ¿Es buena esa información? ¿Qué vamos a producir? Entonces, metodología pura, vamos a decirlo así. Y luego deberían ser autónomos. Autónomo significa, pues que dije antes, que sean capaces de actuar sin una alimentación humana. Más autonomía, menos autonomía, depende del caso de uso. Importante, hablamos de un agente como arquitectura más un programa y, por tanto, es un algoritmo. Y me va a dar igual que sea un algoritmo basado en reglas que sea un algoritmo basado en aprendizaje máquina. Para complicar un poquito más, no todos los agentes son iguales. De hecho, son muy diferentes entre ellos. Seguramente no estamos hablando de sistemas de propósito general, un producto que compras, instala y hace cualquier cosa, sino hablamos de tecnologías específicamente diseñadas y construidas teniendo un objetivo en mente. Y eso significa que depende de nuestro caso de uso, el agente va a tener que hacer más cosas o menos y, por hablar de forma más propia, va a tener que considerar más o menos restricciones, lo que se llama las restricciones del entorno del agente. Normalmente, si tú quieres categorizar los agentes, los vas a categorizar en función de una serie de parámetros. Aquí he traído pues, los que estos autores consideran. Por ejemplo, dicen, no es lo mismo un agente que tiene un entorno totalmente observable o parcialmente observable. Evidentemente, claro, si te falta, digamos, la capacidad de observar cuál es el siguiente lugar donde tienes que ir, tienes que asumir que ahí hay un riesgo, que hay un agujero y te caes. Esto, como metáfora, nos vale, desde luego, bastante bien en el mundo de la documentación. No es lo mismo sistemas de agente único que sistemas de multiagente. Antes hablábamos, por ejemplo, de cómo el razonamiento jurídico puede ser un sistema, puede ser basarse en argumentos, de hecho, típicamente se basa en argumentos, y él me explicaba, me parecía súper interesante, realmente la posibilidad de que tengamos, ¿no?, agentes razonando acerca de lo que leen, de forma que podamos saber si lo que han leído es más o menos correcto, ¿no? Que, por tanto, nos dé un refuerzo para saber que ese texto que nos está proponiendo el sistema se basa en algo, y, por tanto, pues que no sea simplemente algo eventualmente inventado. Que hay temas muy interesantes a efectos de argumentación jurídica. Yo no sé si imaginarme una comisión de acceso a documentos formada por un sistema multiagentes donde no haya nadie, sino varios programas, todos, cada uno defendiendo su posición. Sería un caso de uso interesante para hacer un proyecto de investigación. Otra cosa es que los miembros de los vocales y las vocales del órgano pues estén descontentos porque les hemos quitado la función. Pero sería un ejemplo de sistema multiagente. Pueden ser determinísticos, los fáciles, ¿no?, o estocásticos, donde realmente dependes de lo que está pasando, te tienes como que reprogramar. Pueden ser episódicos, pueden ser secuenciales, pueden ser dinámicos, pueden estar en un entorno donde hay más o menos conocimiento. Esto en realidad se ve bien cuando uno lo compara, pues lo mira en términos de casos de uso. Por ejemplo, un entorno como puede ser un puzzle es un caso de uso pues bastante fácil porque todo es observable, tienes un único agente, el sistema es determinista, es secuencial, es estático y es discreto. Esto, digamos, vamos a decir que es un caso fácil. Esto, de hecho, en primero de informática, lo primero que te dicen es hazme un programa para hacer un puzzle. Es fácil. Luego hay cosas más difíciles. Aquí hablan, por ejemplo, de los controladores de las refinerías, ¿no?, como un ejemplo de complejidad. ¿Cuál es el caso más difícil? Y hay que ver y es donde tenemos que ver dónde hay incertidumbre y dónde hay riesgo, que me ha gustado también mucho lo que has explicado en este sentido. Pues el entorno parcialmente observable, se puede imaginar por qué, porque no tienes visibilidad de todo lo que está pasando, multiagente, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y desconocido. Y esto, aunque parezca muy marciano, nos lo podemos encontrar, porque si nuestras fuentes de datos tienen una calidad dudosa, igual resulta que nuestro entorno de agente es parcialmente observable. ¿Se recogió en el archivo todo lo que se tenía que recoger? Para empezar, ¿se recogió todo? ¿O no? ¿Es real aquello? ¿Es representativo? ¿No? Ejemplo ya clásico en este tipo de debates. ¿Por qué la inteligencia artificial predice que los negros delinquirán más en Estados Unidos? Pues simplemente porque hay más expedientes de negros porque se perseguía menos a los blancos. Luego, cuidado, porque esto es un tema de observabilidad parcial. Literalmente. Podemos tener problemas de falta de conocimiento, porque también los podemos tener. Podemos tener en función de cómo van las cosas, que en función de qué tipo de decisión se tenga que tomar, puede que el sistema sea estocástico en vez de ser determinista. Todo esto, cuando alguien haga un proyecto, debería pensarlo. Yo me conformo con esto.
Yendo a la toma de decisiones, y así lo aterrizamos un poquito más. Y ahora vamos a introducir los dos grandes sistemas en los que estamos trabajando, que yo por simplicidad hablo los que están basados en reglas y los demás. Los que están basados en reglas son más seguros en el mundo del procedimiento administrativo y, por tanto, para el archivo. Los demás tenemos que demostrarlo. Para eso, digamos, la academia es importante, ¿no? Te voy a mirar a ti porque ahí te vamos a poner una responsabilidad. Claro, los agentes, para tomar decisiones, vamos a coger el caso de la decisión sobre el control de acceso. Si tal persona tiene derecho de acceso a tal tipo de expediente. Claro, es una decisión administrativa. Pues van a tener que, ¿no? Si programamos un agente para que tome esta decisión, vamos a tener que considerar ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué conocimiento del mundo le tiene? Esto se llama un sistema de creencias. Es decir, cómo el agente cree que es el mundo. Importante. Claro, ¿cómo hacemos esto? Pues típicamente mediante una base de conocimientos. O sea, alguien tiene que programar cosas. Y pensando en que luego la mirada interna de los archiveros es algo así como tenemos que trabajar, porque el conocimiento del mundo no se adquiere mágicamente. Hay que formalizarlo a ser posible. Pues una formalización hecha por humanos y utilizando lógicas, y además lógicas buenas, y saber dónde está, hasta dónde llegamos. Ahí entran las ontologías, ¿no? La descripción del mundo. Pueden ser sistemas de aprendizaje que tienen un poquito más de riesgo. Y mientras sepamos cuál es el riesgo y sepamos dónde podemos llegar, los dos modelos me valen. Pero esto tenemos que hacerlo. Claro, cuando cogemos el caso del derecho a acceso, aquí tenemos un caso netamente jurídico. Tenemos una tensión entre el derecho a conocer, de la ley de transparencia, la protección de datos, el secreto industrial, incluso los intereses de los políticos que no quieren enseñar según qué documentos, que también existen. Y hemos construido entre todos un maravilloso catálogo de excusas, en particular la reelaboración de la documentación, que creo que la podemos superar con inteligencia artificial para generar automáticamente documentos modificados. Pero eso es otro debate. Para esto necesitamos procesar el lenguaje. El lenguaje tiene estructura, pues tiene sentencias, ahí es donde entra el mundo de la lógica, tiene semántica, que nos dice si esto es verdad o es mentira, en el sentido, digamos, matemático, y nos permite hacer inferencias. Si aquello, entonces esto. Entonces, los sistemas típicos basados en reglas, en los otros sistemas funcionan de otra forma diferente. Y nos permite, pues esto, no saber si algo es válido o es satisfactible, es correcto o no. Lo ideal sería que los sistemas informáticos utilizaran esto, a mi juicio. Y, de hecho, prácticamente todo lo que se ha hecho en la administración pública se basa en reglas. Y, de hecho, con el reglamento eIDAS 2 esto lo vamos a potenciar, porque hemos creado esta estructura para compartir documentos Machine Processable de datos que permiten transferir atributos y, por tanto, utilizar sistemas de reglas para saber cosas como si Nacho tiene derecho a acceder a cierto tipo de documento de la empresa porque es el representante legal. Estos son sistemas más orientados a reglas. También se puede hacer con los otros sistemas, pero están, en principio, más anclados en uso de lógica, proposicional, de primer orden, modal, ¿no? Que es el razonamiento legal, etcétera, etcétera. Esto forma parte del tema de la inteligencia artificial también, y vengo a reivindicarlo, porque ahora solo hablamos de inteligencia artificial generativa, de machine learning, que está muy bien, pero esto lo tenemos, y esto también lo tenemos que utilizar. Y precisamente quien dedica su vida a crear metadatos, a describir la información y a crear reglas de acceso y tiene un cuadro de seguridad, un cuadro de acceso, un cuadro de conservación, seguramente apreciará o tiene que poner en valor ese esfuerzo para que entonces quizás un agente artificial adopte la decisión basándose en. Ojo, porque eso significa que el archivo tiene una función muy importante en los procesos archivísticos en la creación de las bases de conocimiento para que los agentes artificiales hagan su trabajo. Esto hay que explicarlo, porque si no la gente no lo sabe. La gente puede pensar que los metadatos están ahí para ocupar espacio. De hecho, mucha gente cree que los metadatos están ahí para ocupar espacio, fuera de nuestro mundo. Pues no, no están para esto. Si haces un cuadro de seguridad y control y acceso, es para que luego no tengas que dar acceso manual. No vas a leer el cuadro cada vez para ver si das acceso. Lo sería que el acceso está automatizado. Y aquí realmente, pues ya sé que tenemos muchas limitaciones y que a veces el acceso no lo puedes dar porque el documento tiene restricciones de acceso y hemos llegado al absurdo de tener centenares de miles de expedientes de acceso libre donde todos los documentos son de acceso restringido porque tienen algún dato excluido. Claro, esto o lo describes, lo programas y alguien lo utiliza o no va. Y si un humano no puede hacerlo, igual tendremos que construir las reglas mediante un sistema de IA. Ojo, que son todos los casos de uso identificados. Igual hay que crear esta base de conocimientos automáticamente con supervisión archivística si no tenemos suficientes efectivos humanos para hacerlo a mano. Pero sin base de conocimiento el sistema no funciona. Esto es muy importante, porque es la parte fácticas de la historia, de saber cuál es el caso y qué podré hacer en este caso en concreto. Yo me he traído aquí una ontología en concreto, que son las formas que utilizamos para expresar estas bases de conocimiento. En este caso es para la representación de apoderamientos en la Unión Europea. Allí tenéis a Laia Bota, que es la autora de esta ontología, por si le queréis preguntar alguna de estas cuestiones. Es un proyecto muy interesante, muy relevante en el eIDAS 2,
porque además las administraciones lo necesitamos. No tenemos forma fácil de saber cuándo viene un representante de empresa puede hacer nada en concreto. Y es un caso de uso fácil, ¿eh? Hacer un agente que resolviera este problema sería un caso de uso relativamente simple, siempre y cuando tengamos la base de conocimiento. Y eso significa que seguramente el registro mercantil debería emitir en un formato concreto esta información para que la Administración la pudiera utilizar de forma automática. Pensad en eIDAS 2, en el reglamento de eIDAS 2, toda la estrategia de declaraciones electrónicas de atributos tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con esto, con extraer datos de las fuentes auténticas de información, ponerlos en formato machine processable con vocabularios y ontologías, dárselos a los ciudadanos y que lo compartan con quien quieran. Es el eje troncal de la reforma de la eIDAS 2 junto a la identidad digital. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Que la vida es dura. Y como la vida es dura, no siempre podemos hacer lo que queremos hacer. No siempre podemos hacer reglas o no siempre podemos describirlo de forma suficiente. O a veces tenemos incertidumbre. Y entonces, claro, ¿cómo metes cómo evoluciona ese sistema? ¿Cómo haces un agente artificial que pueda tomar decisiones en un entorno de incertidumbre? Pues poniendo otras técnicas de razonamiento. En vez de hacer un razonamiento puramente determinista, basado en lógica, ser posible lógica deductiva, pues empezamos a poner razonamiento probabilístico. De hecho, el razonamiento jurídico en general lo es argumentativo, es refutable, no es tan seguro como sería el razonamiento lógico, deductivo, científico. De hecho, durante 50 años los abogados hemos discutido sobre si el derecho tenía lógica o no, porque tú puedes ir más rápido que la velocidad máxima permitida y la norma no se falsa. No, claro, no existe, es un objeto mental y no existe en el mundo físico. Por tanto, lo que hemos ido metiendo son, en estos agentes artificiales, técnicas de procesamiento, técnicas de razonamiento, utilizando modelos nuevos, donde ya no tenemos esta regla cerrada. Aquí es donde han empezado a entrar estas nuevas técnicas, que de hecho, de alguna forma, lo están petando, si me permitís la expresión. ¿Por qué? Porque de repente hemos empezado a tener capacidad computacional suficiente, fuentes suficientes, como para que esto empiece a despegar. Lo cual es bueno, en cierto punto de vista, y quizás no tan bueno desde otros si no somos capaces como de controlarlo. Claro, la idea de meter aprendizaje máquina, que realmente nos ha venido a completar un agujero que teníamos, porque sabíamos hacer ontologías, pero no teníamos recursos para ello, es una idea bastante acertada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que va a pasar un tiempito hasta que seamos capaces de entender qué es lo que funciona bien y cuáles son los límites del sistema. Hay una discusión abierta, por ejemplo, sobre si los modelos basados en modelos grandes de lenguaje pueden realmente quedar libres de alucinaciones. Hay gente que ha publicado artículos académicos serios diciendo que forma parte del funcionamiento intrínseco del sistema y que no son eliminables del todo y que solo podremos intentar detectarlas. Son debates que tendremos que tener, porque si no, no podremos utilizar la inteligencia artificial basada en estas técnicas de forma segura en nuestro proceso de negocio, que es de lo que va. Por lo tanto, bueno, tenemos una colección de técnicas y lo que tenemos que hacer es decidir exactamente dónde las vamos a aplicar y cómo las vamos a aplicar. Y como al final nosotros adoptamos decisiones administrativas en la mayoría de casos, lo que nos interesa es tener una teoría de la decisión. De hecho, esta es la definición de racionalidad para estos autores. El agente racional cuando sabemos cómo adopta decisiones. Y aquí básicamente lo que ellos proponen, que a mí me parece muy sensato como resumen, es algo así como, mira, la teoría de la decisión es la teoría de la probabilidad, lo que un agente debe creer en función de las evidencias que tiene, lo cual pensad en evidencias de archivo y empezaréis a ver por dónde va un poco el resto de la presentación, más, y esto es lo que me interesa a mí, la teoría de la utilidad. Es decir, lo que la gente quiere o desea. Claro, lo que la gente quiere o desea en nuestro ámbito es el interés público. No puede ser otra cosa, ¿verdad? Porque somos archivos, estamos para esto. Y además tenemos fe pública, por cierto, cosa que no tienen otros países. Pobres de ellos, que por tanto necesitan complementar con otras cosas. Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar en el lado de la probabilidad, que esto ya lo hemos visto, y en el lado de la utilidad. Y por tanto, una teoría de la decisión te va a combinar creencias y preferencias para adoptar decisiones. Esto ya te lleva ¿a dónde? Pues a la contribución de la economía. ¿Cómo se adopta una buena decisión? ¿Qué es una buena decisión? ¿Hasta dónde llegamos? Nosotros en el mundo jurídico tenemos la jurisprudencia, pero bueno, eso a veces es como es. Desde la perspectiva, digamos, totalmente aséptica de la ciencia, lo que se dice es que un agente racional sí y solo sí elige la acción que obtiene la mayor utilidad esperada como promedio de todos los posibles cursos de acción. Esto es muy interesante, porque aquí es donde podríamos realmente, si fuéramos muy ambiciosos intelectualmente, decir, oye, ¿por qué no hacemos un agente artificial que resuelva el desafío realmente del derecho a acceso y que realmente sea capaz de procesar todos los inputs y hacer una propuesta de resolución de acceso? Esto me parece a mí muy interesante como proyecto académico. Si alguien aquí quiere coger el tema al vuelo, me parecería muy interesante si fuéramos capaces de
calcular la máxima utilidad esperada de este tipo de proceso y a partir de ahí quizás tendríamos una forma razonable, potente de discutir pues con los que a veces son opinadores, porque hay veces que efectivamente nos encontramos gente que no te aporta ningún argumento excepto de todos son datos de carácter personal. Y, por cierto, coincido con Paco en que nos podemos encontrar en cierto momento con que no tengamos acceso a información que el interés público exige y la memoria forma parte del interés público porque hemos pseudonimizado tanto o anonimizado tanto o simplemente hemos dejado de conservar que hayamos perdido algo como sociedad. Por lo tanto, es un debate potente. Y es un debate que en la medida que queramos utilizar inteligencia artificial en nuestros procesos de gestión de archivo, y yo me adhiero plenamente, por cierto, a lo del records continuum, me gusta mucho, hay que considerarlo. Entonces, esto es el pastel que tenemos encima de la mesa, es el marrón que tenemos encima de la mesa, es algo que nos afecta. Y, por tanto, como es algo que, aunque solo sea por el lenguaje, parece reservado a arcanos, yo creo que lo que tenemos que hacer es socializarlo, tenemos que entenderlo, tenemos luego que poder traducirlo a algo que sea comprensible para nosotros y donde se vea nuestra aportación de valor, la de los jurídicos, la de los archiveros, la de otros profesionales del procesamiento de la información, otros especialistas en derechos humanos. Eso es un ejercicio importante. En la medida en que seamos capaces de formalizarlo, mejor aún. Formalizado por reglas, estupendo, porque podemos construir ontologías, son muy seguras, son muy explicables, pueden sustentar la motivación jurídica. Que no, bueno, tenemos otros sistemas que veremos qué límites le ponemos, veremos qué contrapesos le ponemos. La mirada interna. Yo he hecho una búsqueda, por ahí, como os dije al principio, y me he traído algunas referencias que os he traído aquí para que las tengáis, ¿vale?, sobre gente que más o menos ha empezado a hacer ya trabajos del tipo grupo, focus group, comparativa de experiencias, ¿no?, benchmarking a nivel internacional. Me he traído estas 6 referencias. De hecho, la de medio del 2022 es un libro publicado recientemente, donde además hay muchas experiencias prácticas. Y la idea es que todos estos autores vienen a tener una serie de mensajes que son parecidos. Y me ha parecido interesante el recoger algunos. Ni siquiera he puesto exactamente qué mensaje es de cada uno, porque en realidad podrías mezclarlos y es parecido. Es interesante como mirada, como para lanzar una primera reflexión. Por ejemplo, ¿qué decís desde vuestra profesión? Insisto, he mirado fuera de España. Pues, hombre, todo esto promete, es una promesa interesante, en apoyo a evaluación, documentación y eliminación digitales, pero se percibe todavía como una capacidad emergente, más que como algo que puedas comprar e instalar. De hecho, es uno de los problemas que tiene ahora mismo el mercado de la IA. Han vendido que esto lo puedes utilizar ya para todo y que no tienes que hacer nada. Y esto es mentira. Y por eso está generando muchos problemas. ¿Es una buena idea? Sí. Sobre todo la parte, las técnicas nuevas. ¿Es algo que puedes instalar y ya? No está tan claro. De hecho, aquí hay mucho trabajo que hacer y hay, por cierto, una oportunidad para vosotros. El segundo gran mensaje, esto requiere esfuerzo. Es decir, que lo de enchufar algo y que mágicamente te lo arregle todo, no. O sea, todo lo que sean construir la base de conocimientos, construir modelos de datos, requiere toda la praxis de la gestión de datos. Y eso es mucho trabajo. Seguramente se va a utilizar en casos de uso donde la datificación nos permita, incluso en origen, que tengamos estos datos bien estructurados y que, por tanto, podamos apostar por ello. Pero para algo ex post y para datos no estructurados, olvídate, ¿vale? De hecho, el propio sistema de entrenamiento de un machine learning, por ejemplo, prepararlo para entrenar, también requiere mucho esfuerzo. Y este esfuerzo va a requerir recursos. Por lo tanto, ojo, no sea que alguien diga, esto es mágico, esto se compra, es muy baratito, lo pones aquí encima y ya no hace falta ampliar la plantilla. Cuidado, porque no es verdad. Y aquí hay algunas experiencias importantes al respecto. Otro mensaje importante que aparece es que los propios procesos de archivo seguramente deberán cambiar. Es decir, adoptar esta tecnología implica repensar cómo hacemos. Aquí se nota un poco, digamos, el tufo, si me permitís la expresión, de quien quiere vender, ¿no?, esta visión amplia del record continuum, que a mí me gusta, y habrá gente que no está de acuerdo porque lo que dirán es, no, yo solo quiero la parte final. Pero el mensaje es importante, los procesos cambian cuando tú usas inteligencia artificial también. Y bueno, igual tenemos que ir por ahí, igual tenemos que poner mucho aprendizaje y entonces supervisar. En vez de escribir, hacer descripción automática y supervisar. Una cosa que tenéis que pensar. El proceso cambiará a medida que adoptemos esta cuestión. Otra especie importante, que además ha salido antes, el linked data. Es la idea, por ejemplo, de que los fondos se abren, los archivos se abren, empezamos a interconectar cosas. Esa visión ampliada del archivo, usando datos enlazados, aparece también significativamente reflejada. Es más la parte de web semántica, es más la parte de vocabularios, la parte luego de computación basada en reglas, muy importante. Interesante también el ámbito de EIDAS 2. Eso sí, de nuevo,
desde el origen. Esto tiene sentido para objetos documentales que nacen datificados y además por gente que le gusta el tema del web semántico, porque si no, luego ya no lo puedes hacer. O hacerlo es muy complejo. La parte formativa. Claro, yo lo he ido diciendo, pero todo esto tiene un vocabulario, tiene unas técnicas, usa unos productos que nos quedan lejos. Nos quedan a los abogados, quedan lejos a los archiveros y archiveras, quedan lejos a todo el mundo que no sea del ramo. Por lo tanto, hay una llamada a la acción en cuanto a la formación. Seguramente necesitamos, como siempre, champions que hagan experiencias, que adopten y que luego puedan socializar al resto de la profesión. Es posible, no lo conocía realmente, que el Observatorio de Inteligencia Artificial de Archivos pueda adoptar un rol en este sentido. Esto es muy importante. Y, por supuesto, claro, la idea es que el uso de ella también se puede utilizar para mejorar la propia forma en la que comunicamos nuestros resultados. Por ejemplo, la presentación anterior, yo no sé si ha utilizado técnicas de ella para detectar cosas. No sé, por ejemplo, si se ha planteado utilizar reconocimiento facial en fuentes fotográficas para poder recuperar automáticamente en vez de buscar a alguien, de poner a alguien para buscar y enviar. Entonces, de alguna forma, ahí hay oportunidades importantes también para nosotros y luego pueden permitirnos construir cosas. Puede que tengamos alguien que pueda construir un documento y hacer una primera versión, que es para lo que realmente estamos usando hoy en día todos estos generadores automáticos de texto, y luego pues que alguien muy capacitado y que aporta la visión investigadora lo enriquezca. Eso tenéis que pensar en ello. Y luego, bueno, obviamente ya ha salido yo creo en todas las ponencias. Es verdad que las directrices modernas de gestión de documentos te dicen que la elaboración es un proceso proactivo, ¿no? Que pasamos al principio del proceso en vez de estar al final. Pero ya sabemos que la explosión de contenidos, la explosión de objetos hace pues, que esto sea muy difícil. Es muy difícil hacer esta valoración, incluso aplicando el by design, que como antes comentamos, pues ha existido desde hace muchos años, pero simplemente no había conciencia quizás de que había que hacerlo. La conciencia lo que ha emergido, muy posiblemente no podremos ir a todo. Para grandes fondos seguramente nos podemos plantear utilizar inteligencia artificial para hacer trabajos preparatorios y que, bueno, igual podamos hacer appraisal de una forma automatizada y más simple. Ahí es donde yo creo que realmente se han identificado muy bien oportunidades significativas en el uso de la IA para, por supuesto, documentos no estructurados, fuentes sociales no institucionales, esa visión del archivo extendido. Yo siempre me acuerdo de Isabel Medrano aquí, cuando habla de una visión del archivo no institucional, ¿no? Y ahí ha habido, por ejemplo, experiencias muy interesantes en recopilar en forma de un fondo de archivo lo que se comunica en Twitter, por ejemplo, cuando hay ciertos eventos. Este tipo de cuestiones son también muy interesantes. De hecho, aquí te puede entrar incluso el metadatado automático, por ejemplo, efectos de análisis emocional. Eso se ha trabajado muchísimo en Twitter, análisis emocional para detectar tendencias, agrupar y metadatar. Es verdad que se utiliza más en antiterrorismo que en archivística, pero bueno, pero hay experiencias interesantes. Y funcionan, ojo, funcionan. Y, finalmente, lo que también se ha identificado, y yo antes lo he adelantado, pero quiero dejar aquí por escrito también, es el hecho de que existen riesgos. Y que, claro, si nuestro archivo tiene fondos que tienen sesgos, si lo usamos para entrenar, esos sesgos se van a ir al sistema. Por lo tanto, sin entrar en la cultura un poco woke que a veces existe de vamos a suprimir según qué o lo vamos a transformar, ojo, hay un debate legítimo en cuanto a cómo se han producido las fuentes. Mi última transparencia, y así creo que dejo algo de tiempo para debate. ¿Por qué hablaba yo del archivo como garantía del uso de la IA? Pues básicamente porque efectivamente creo que tenemos un desafío fundamental en el uso de la IA, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas entrenados, que es ¿qué les damos de comer? ¿Qué les damos de comer? ¿Y de dónde sale la comida? Y esto es un tema que me preocupa terriblemente porque vivimos en un mundo oscuro donde las ultrafalsificaciones, por ejemplo, están empezando nos están impidiendo discernir qué es real y qué no es real. Y esto nos está pasando, por ejemplo, en el ámbito de la identidad digital con la identidad de las personas. Tenemos ultrafalsificaciones tan buenas que ya son capaces de suplantar la identidad de una persona y obtener un préstamo a nombre de esa persona, superando todos los controles. Por cierto, es el motivo por el cual está prohibido en los países civilizados que haya una videoidentificación completamente automatizada. Está prohibido. ¿Por qué? Porque hay sistemas capaces de engañar. El problema es que estamos cerca de que haya sistemas capaces de engañar a un humano. Es un problema importante. Esto nos pasa con todo. Claro, si nosotros no tenemos una visión, ¿no?, de qué es real, tenemos un problema importante. Esto nos va a pasar también con las firmas digitales. En poco, quien no haya resellado o haya protegido sus documentos firmados digitalmente o sellados digitalmente con un algoritmo bueno, no podrá diferenciarlos de documentos falsos que se produzcan en cierto momento. Esto lo sabe todo el mundo. Va a pasar. No es discutible.
Vivimos en un mundo de deepfakes. Todo es deepfake hoy en día. Son las cosas que más le preocupa al legislador, el de la Unión con respecto a las elecciones y al nacional. Y abre un debate fortísimo de quién controla, quién puede publicar qué. Pero ese es nuestro mundo ahora. Con lo cual, la idea de tener sistemas de inteligencia artificial entrenados, ¿no?, que beben de estas fuentes es muy inquietante. Claro, una propuesta de valor fácil es pensar que quizás debemos entrenar y debemos, ¿no?, poner estos sistemas a aprender de fuentes que estén controladas y de fuentes que estén almacenadas, de fuentes que estén en un archivo. Creo que es una propuesta razonable, tanto desde la perspectiva de lo no estructurado, pero que entró con garantías de fiabilidad y, por tanto, está en un espacio de confianza, como para el entorno datificado. Para ambos casos, si yo puedo confiar en que estoy en la fuente auténtica o en algo que ha llegado allí desde la fuente auténtica, estoy eliminando un riesgo fundamental. Un riesgo fundamental. No estoy eliminando todos. No voy a eliminar el tema de que igual la calidad del dato no es buena para entrenar según qué. No estoy resolviendo quizás el problema de los sesgos. Pero como mínimo tengo una visión profesional donde la fuente es de calidad. Y por tanto puedo actuar, puedo saber que lo que ha llegado allí ha pasado ese filtro. Esto creo que es de absoluta necesidad. Creo que puede ser una extensión de vuestra práctica profesional y, por tanto, y enlazando un poco con el tema del archivo seguro de Leidas, que no tiene nada que ver con la praxis archivística, nada que ver, y que es un servicio tecnológico puro para garantizar la integridad y la legibilidad futura de los documentos, y que no tiene nada que ver ni con la autenticidad de los documentos, ni con cómo se produjeron, ni con las funciones, ni con nada. Como todos los demás servicios de confianza, eso es un servicio técnico. La suma de los dos, vuestra praxis, encima un servicio de confianza fiable, bien gestionado, seguramente nos permite arreglar este problema. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho, por esta interesante charla. Yo creo que has tocado todos los puntos relevantes y seguramente pues, en el público habrá más de una pregunta que plantear o formular. ¿Alguien quiere...? ¿No? Bueno, hay que empiezo. Ah, tenemos por aquí una pregunta, sí. Tiene el micro. Ahora, bueno, más que una pregunta, es una aportación a todo lo que ha dicho Nacho. Una suma. Bueno, todos estamos muy preocupados con la inteligencia artificial y antes se me ha olvidado decirlo, pero ahora en el mes de noviembre hay un evento que se llama Inteligencia Artificial en Archivos en Budapest, porque es la presidencia europea de Hungría, que justamente lo que trata le han puesto el título tan bonito de la teoría se encuentra con la práctica, y vamos a ver qué hacemos, implementaciones prácticas para la inteligencia artificial en los archivos. Y más que nada comentar que es curioso, porque lo que se dice no es los archivos tienen que aplicar la inteligencia artificial, lo que se dice es cómo los archiveros junto con los lingüistas y los matemáticos tienen que trabajar juntos para ver cómo aplicar la inteligencia artificial a los archivos. Y sí que hay pues algunas cosas prácticas que ya se van a enseñar, de aplicaciones prácticas, empezando por las cosas que nos parecen más simples y que son inteligencia artificial, como toda esa lectura de la letra manuscrita y convertirla en tal, eso es inteligencia artificial, utiliza lenguajes de modelado, como es la anonimización que nos permitiría mostrar esos documentos de acceso no permitido cuando deberían serlo, o otras cosas que hace mucho tiempo que los archivos ya están poniendo, que igual no se identifican como inteligencia artificial, porque es como una moda nueva, pero sí que lo son. Entonces, bueno, pues nada, que lo sigáis, ¿no? O sea, que hay un montón de cosas, que digamos que como está de moda, pues hay un montón de cosas ya más prácticas, ¿no? O sea, también de ejemplos, que no es todo tan fácil, pero son cosas pequeñitas que van apareciendo utilizando, digamos, las distintas dimensiones, porque son infinitas las dimensiones de aplicación de la IA en los archivos, ¿no? Nacho ya ha mencionado entre 3 o 4 o 5 o 6 campos diferentes, ¿no? Y todos son muy diferentes. El acceso es uno, pero no es el único. Y yo creo que nada más que eso, era para aportar eso. Bueno, que es gratis el evento, hay que ir hasta Budapest y hay que pagárselo, pero es gratis. O sea,
Sí, no, a ver, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, si vais una de las referencias que me he traído realmente es un libro que todos son experiencias prácticas. Y a ver, efectivamente, aquí hay muchísimos campos de aplicación. De todas formas, bueno, como efectivamente hay muchos campos posibles, a mí siempre me gusta centrarme en aquello que nos diferencia, ¿no? Y es que al final, claro, como depositarios, ¿no?, de estos fondos, y sobre todo en aquellos casos donde proceden de actividades regladas, bueno, no hay que olvidar que tenemos un gran poder, ¿no?, que es la fe pública. Entonces, a mí a diferencia de... Yo creo que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, no encontrar en la revisión bibliográfica que he hecho, que obviamente ha sido parcial, no encontrar más referencias al archivo como garantía de calidad de los datos. O sea, yo creo que se ha puesto mucho el foco en cómo el archivo se puede beneficiar de la IA y me parece magnífico, o sea, me parece estupendísimo porque efectivamente en muchos casos no tiene que ver con la decisión, pero antes se comentaba, ¿no? ¿Tenemos marco legal para hacer ciertas cosas? Y la respuesta es sí. De hecho, España es un país muy avanzado en algunas cosas. Una de ellas es esta. Y luego tenemos ahí una serie de problemas prácticos que, bueno, igual podemos poner el ojo, además de estos casos de uso. Entonces, cualquiera que esté interesado, en este libro, por ejemplo, hay montañas de casos que son interesantes, pues porque efectivamente muchos son de este trabajo preparatorio, o algunos, ¿no?, pues como estos manuscritos que estaban quemados, ¿no?, y que ahora están consiguiendo leer, pues son punteros. Lo que pasa es que, bueno, no tienen la dimensión que a mí me preocupa de que haya un humano afectado por ello, vamos a decirlo así. Entonces, obviamente yo tengo mis propios sesgos y me suelo ir hacia los temas donde yo veo más los riesgos de la IA. Obviamente es una tecnología que tiene muchos beneficios. Yo creo que simplemente tenemos que aprender a utilizarla bien. Y creo que tenemos que el rol de los archiveros en esta cuestión es importante, como siempre. Y como los archiveros suelen ser un rol como en el que no se piensa de forma natural, yo lo suelo traer a colación, porque forma parte de lo que se va a tener que hacer, claramente. No puede ser un dominio reservado a un diálogo entre informáticos que ponen propuestas encima de la mesa y abogados que les decimos esto infringe la ley. Más bien en el centro está el negocio sois vosotros y, por tanto, habrá usos para vosotros y habrá cosas que vosotros hacéis que yo creo que van a habilitar el uso para terceros. Esa última parte me interesa particularmente, la del archivo como un espacio de confianza a partir del cual podemos producir, por ejemplo, a través del entrenamiento. Eso creo que es una visión que deberíamos potenciar. Pues yo no voy a asistir en principio a Budapest, pero si vas, creo que puedes levantar la mano y sugerir que se debería trabajar esta cuestión, porque en otros países no existe esa sensibilidad, seguramente porque no tienen la misma, el proceso histórico de construcción del archivo y lo que significa, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, no ha sido el mismo. Hola, soy Rodrigo del archivo del CEU, de la Fundación San Pablo CEU. Y nada, felicitarte por tu ponencia, porque es un tema que está todavía, que nos queda un poco grande, ¿no?, a los archiveros. Y se me ocurre, sobre el asunto de quién da de comer y qué da de comer a la IA, si se podrían acabar haciendo las certificaciones, por ejemplo ISO, de centros, bases de datos, etc., que fueran fiables como para alimentar una IA interna o externa. Y nada, lo dejo ahí en el aire. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tus amables palabras. A ver, en realidad existen ya iniciativas, incluso en España ese debate está abierto. O sea, la idea, por ejemplo, de crear un estándar de calidad para el entrenamiento es algo que se está considerando en determinados proyectos. O sea, que es una cosa que va muy bien enfocada. Es verdad que esas iniciativas están más preocupadas por la propiedad intelectual que por otras cuestiones, ¿no? O sea, se centran más en poder darte una especie de certificación conforme el entrenamiento se ha producido en condiciones de propiedad intelectual aceptables, sean las que sean. Pero vendría a ser parecido, efectivamente, al final esa es una de las dimensiones, pero podría haber otras. Y yo sigo diciendo lo mismo, tenemos muchas fuentes auténticas, además es un concepto ahora que tiene un concepto autónomo en el derecho de la Unión, en el EIDAS 2, el concepto de fuente auténtica. Igual, por cierto, que el concepto de data record, que lo hemos tenido que poner en la regulación que hemos hecho en los libros mayores electrónicos, el registro de datos, también un concepto de derecho de la Unión, al lado del de dato y documento, pues con esas fuentes auténticas, entre las cuales incluyen los archivos, porque legalmente en España lo son,
son lugares fantásticos no solo para proveer datos a los que quieran certificarlos mediante declaraciones de atributos, que es para lo que se ha legislado, también, ¿por qué no?, pues para el entrenamiento en condiciones de calidad. Eso, por ejemplo, sería para mí parte del camino correcto, ¿no?, de entender que el archivo, como fuente auténtica que es, debe tener en sus procesos ese tipo de enfoque, debe hacer eso. Es como una función adicional, efectivamente, de certificación del proceso y, por tanto, permite poner más en valor la función que ya viene cumpliendo por otros motivos el archivo. O sea, yo estoy muy de acuerdo con la propuesta. Digamos que eso que está encima de la mesa, ¿no?, tiene también bueno, toda la aplicación de la IA tiene un montón de temas éticos, ¿no?, alrededor, ¿no? Entonces, uno de los cuestionamientos que se hacen, digamos, para abrir el archivo como fuentes de entrenamiento es cómo controlas si los malos, para decirlo del lenguaje de la calle, no están utilizando mi archivo para entrenar cosas que no quiero entrenar, ¿no? Es un debate ético que está encima de la mesa, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Abro el archivo para que cualquiera pueda entrenar? Los que entrenan sus agentes suelen ser grandes corporaciones privadas que luego se lucran con sus agentes de IA, ¿no? Entonces, ¿dónde pongo el límite? Eso hemos estado debatiendo, no hay solución, ¿eh? O sea, solamente lo digo como comida para pensar, porque esto no está resuelto, ¿no? Pero, o sea, haciendo eso, dices, vale, entonces, pero para todo el mundo, no, entonces tengo que controlar a quién le doy acceso, ¿no? O sea, es otro debate que se superpone al primer debate. Pero precisamente refuerza lo que yo estoy defendiendo. Es decir, yo en ningún momento sería partidario de abrir masivamente todo para que cualquiera venga y haga lo que quiera. Yo creo que eso sería un error. O sea, otra cosa es la estrategia de Open Data y bien, es otra cosa, y de fondos abiertos, porque hay una ley que ha decidido que X, Y, Z. Eso es diferente. Pero en cuanto a los documentos que son de acceso restringido, evidentemente no es solo una certificación de qué se hace, sino de para qué se hace y qué límites se le ponen. Y eso es perfectamente reconducible. Yo creo más bien que lo que tenemos ahora mismo es una situación de inmadurez. O sea, ha venido algo de repente, nos ha dejado así, ¿no? Como, oh, wait, ¿qué hacemos con esto? Hemos tenido que regularlo de urgencia en la Unión Europea y, de hecho, pues ahí sabes que ha habido un debate tremendo en el reglamento de inteligencia artificial. Yo soy tremendamente crítico con el reglamento, creo que es un cierre en falso de proporciones épicas, porque, de hecho, lo que realmente está sujeto a controles efectivos de certificación son aplicaciones de IA que básicamente tienen que ver con la vida humana, es decir, la IA del coche, la IA del ascensor. Todo lo demás son sistemas autodeclarativos donde no hay verdaderos controles previos. Y además, no solo hubo un cierre en falso por parte de la presidencia española, sino que la siguiente presidencia, muy influida por los alemanes y los franceses, ¿qué hizo? Pues lo que tocaba hacer, retirar ciertos controles que hubieran destruido la industria europea frente a la americana. Dicho lo cual, oye, pues si tú eres el depositario de los fondos, tus fondos tienen valor y tú puedes establecer un proceso controlado con unos propósitos loables, que sean garantes y que aporten valor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero lo tienes que hacer. O sea, aquí la reflexión es, esto hay que hacerlo. El archivo no puede continuar siendo visto como algo que, bueno, pues cuando tengas un ratito, pues te puedes informar sobre algo porque ahí están los fondos. Bueno, es que hay muchas más cosas que esto y esta es una. Entonces, hay una dimensión no de ser usuarios, sino quizás de ser proveedores. Y eso es territorio inexplorado. Pero bueno, por eso es interesante hablar de ello. Incluso el debate ético se basa también, o sea, todo lo que los archivos ya han puesto en la web, ¿no? Todos los archivos generalmente tenemos obsesión por poner cosas en la web, ¿no? Y hay muchas cosas en la web, ya están en la web, ya se pueden usar para entrenar según qué. ¿Vale? Sí, pero aquí te digo una cosa, es decir, el dejar de hacer cosas que debemos hacer porque los malos pueden tener un beneficio, para mí no es una posición. Me explico, porque no lo puede ser, porque entonces, claro, estaríamos traicionando la función.
Pero los malos siempre harán cosas, me explico. Entonces, es un debate que no tiene fin. De hecho, ¿por qué estamos recambiando los sistemas de identificación digital? ¿Por qué viene la estrategia de la cartera de identidad digital europea? Porque los malos han llegado a un punto en el que ya lo que tenemos a nivel de identificación ya no es bueno. Entonces hay que poner otra cosa. Pero esto es business as usual. Ni siquiera es como para estar preocupado. Es el siguiente paso que tiene que haber. Aquí, para mí, el problema sería que se hiciera mal, que se entrenara mal, que no hubiera controles, que no hubiera garantías, ¿no? Entonces, igual, digamos que en la particular posición de los archivos como fuente auténtica, que no es en todos los países, para mí abre una oportunidad muy interesante que hay que explorar. Y yo sugeriría que entre los muchos casos interesantes de uso que tiene la inteligencia artificial se aborde este. Yo voy a aprovechar que estoy aquí, todavía nos quedan 5 minutillos, para bueno, comentar algo que yo creo que es importante, sobre todo porque tenemos aquí a los archiveros. Parece que lo que queremos de los archivos es solamente entrenar inteligencias artificiales y no es así. El uso que tienen esos archivos tiene otras aplicaciones que van más allá de entrenar modelos. Por ejemplo, pues los sistemas de recuperación aumentada, ¿no? En los que podemos tener un sistema que hacemos búsquedas, hacemos preguntas, podemos hablar con el archivo. De tal manera que lo que hacemos es que la inteligencia artificial o la red neuronal no codifica todo el conocimiento que está ahí en ese archivo, sino que recupera información y a partir de esa recuperación de información es capaz de generar una respuesta. Y eso abre una cantidad de aplicaciones enorme en muchos ámbitos, en jurisprudencia, en investigación científica, en discusión legal, o sea, hay, e incluso en el tema médico, ¿no? En la búsqueda de nuevos métodos, nuevas técnicas de curación. Esa posibilidad que también tienen los archivos de ofrecer los documentos como base de conocimiento con un mínimo esfuerzo, entre comillas, porque basta con que lo indexemos y podemos poner en marcha un sistema de este tipo para hablar con el archivo. Yo creo que eso es otra posibilidad que, obviamente, con distintos niveles de acceso, que es lo que, como bien dices, tenemos que madurar, ¿no? Y seguramente pues con especializaciones concretas según el ámbito de uso. Pero creo que, no sé, que no pensemos que solamente se entrena. ¿Qué opinas sobre...? Bueno, de hecho, antes en el café estábamos hablando, por ejemplo, del aprendizaje federado en espacios de datos de salud, que es un temazo, porque ya sabéis que la regulación europea apuesta, por una parte, por la centralización de la información como lógica. Es una centralización lógica porque luego realmente cada uno tiene su repositorio para uso primario, pero también para uso secundario. El uso primario nadie lo discute, porque al final es para la prestación de asistencia sanitaria. Pero el secundario es complejo, porque a veces se quiere hacer las historias clínicas para hacer investigación académica. Eso hace saltar chispas, sobre todo si te lo planteas en un entorno europeo. O sea, la idea, por ejemplo, de aprender acerca de ciertos tratamientos médicos en toda la Unión implica una especie de colección de consultas, ¿no? Y el modelo clásico hubiera sido obtener la información, crear un archivo con esa información y procesarla. Claro, esto es muy complejo y jurídicamente plantea muchos problemas. Entonces, lo que se está planteando, por ejemplo, es descentralizar el proceso. Es decir, más bien enviar la pregunta, ¿vale? Esto es muy didáctico, ¿eh? No, técnicamente no es bien así. Pero como enviar la pregunta a cada uno, que produzca sus resultados y luego como agregarlos. Entonces, ese tipo de enfoque también es muy bueno, Pero, de nuevo, fíjate que lo importante que va a ser que haya un proceso de negocio. O sea, puede ser un caso de uso, aprendizaje, puede ser otro, ¿no? Recuperación, puede ser compartición o, en fin, computación multiparte, que también da mucha privacidad. O cifrado homomórfico, también permite, ¿no? el que te devuelvan resultados haciendo una consulta, pero operando sobre datos cifrados, que por tanto no puedes leer. Todo ese tipo de cosas, que son tecnologías, solo van a funcionar si se dan dos parámetros. Uno, que quien tiene que utilizarlas las entienda y sepa el caso de uso. Esto, por ejemplo, tú lo has hecho muy bien ahora. Podemos hablar con el archivo, porque tenemos Eso, perfecto. Esto no me preocupa. Lo que me preocupa a mí es la segunda condición, que es que sean confiables. Entonces, sabéis que hay todo el movimiento de la Trustworthy AI. Además, he visto, por ejemplo, que en Interpares había también un tema en esto no tuvo mucho tiempo mirarlo. Claro, si no es confiable, porque no hay controles técnicos, controles jurídicos, controles profesionales, entonces, si no está certificado como OK, casi como si tuviera una etiqueta de calidad, va a ser muy difícil que lo utilicemos, porque es demasiado complejo. Es como los servicios de confianza. Al final, tú sabes un servicio de confianza bueno porque está supervisado por el gobierno y tiene un logo, y está en una lista publicado. La complejidad criptográfica de las firmas digitales nadie la entiende, nadie. Yo creo que solo los que han hecho los algoritmos, todos los demás somos aficionados. Pero nos podemos fiar de ello porque está supervisado, está controlado, está garantizado. A mí me parece que este es el punto. Aplicaciones habrá muchas,
Pero es como la pregunta que se hacía, ¿no? Oye, pero esto ¿se puede certificar? A mí me parece que gran parte del camino pasa por ahí. Es como una segunda condición donde estamos todos nosotros, los técnicos, los jurídicos, los profesionales de los casos de uso. Si trabajamos juntos y hacemos que determinadas aplicaciones sean comprensibles desde la perspectiva de negocio, aporten valor al proceso o sustenten el proceso de otro y además estén certificadas y le permita que la gente duerma tranquila por las noches, entonces funcionará. Y por eso yo creo que realmente hay que investigar más, hay que buscar espacios de colaboración, te voy a engañar para hacer un proyecto y lo sabes, y creo que este es el camino. Eso reduce la incertidumbre, genera confianza y es como hemos regulado, es como realmente tratamos en las sociedades avanzadas las tecnologías complejas. Creamos esquemas de calidad. Aquí pasa lo mismo, no tengo ninguna duda, y yo creo que ahí tenéis un papel muy importante. Es vuestro negocio, sois los depositarios, son vuestros procesos. Pero a mí me parece muy interesante las referencias que he encontrado porque es gente como vosotros que está pensando en eso, está pensando en el valor que le aporta. Los demás yo creo que estamos para ayudar a que realmente sea fiable, sea jurídicamente válido, no genere problemas. Pepita Raventos, Universidad de Lleida. A mí me parece súper interesante, gracias Nacho por hacernos pensar, como siempre. Carlota, muy bien por ir incidiendo. Mi pregunta iría en el terreno de pediros que realmente con las reflexiones que estáis haciendo, viendo a nivel del nivel que en este momento están los archivos, hablo de los archivos universitarios, llegar realmente a conseguir que lleguemos a esas extensiones cuando las inversiones en nuestras organizaciones universitarias pasan pues, por tener presupuestos que no llegan ni al 5% del presupuesto de la universidad y está superado por los servicios de informática y comunicaciones o los mismos DPDs. Tenemos aquí nuestro presidente como secretario general y, bueno, al pelo. Sí, realmente, claro, estamos hablando de sistemas complejos, pero de realidad que es muy difícil superable precisamente si no se piensa de otra manera en sistemas complejos. Mi pregunta sería, Nacho, ¿qué recomendación nos darías precisamente para encontrar esa estrategia y poder dar ese salto y no quedarnos estrictamente pues aplicando una IA con un Machine Learning y poco más, de una digitalización de unos fondos súper especiales, muy bonitos, que llaman la atención a nivel social, pero que a nivel político saben que nos están dando y estamos perdiendo la oportunidad? Esa es una pregunta muy difícil, muy difícil, muy difícil. No sé si tengo una respuesta para eso, pero bueno, lo cierto es que sí tengo una respuesta para eso. A ver, en gobernanza, a nivel estratégico, la palabra más importante es el propósito. O sea, nada ocurre si no hay un propósito, comillas, propósito, comillas. Significa que si la alta dirección, que es quien manda, no tiene un propósito, no vas a hacer nada. Da igual cualquier otra cosa que podamos plantear. Yo creo que hay escenarios donde ese propósito puede existir. De hecho, cuando hablamos de los espacios, cuando me refiero a los espacios de datos de salud, no podía evitar recordar el muy polémico proyecto de Cataluña, el Visc+, que era precisamente de venta de expedientes sanitarios, porque se veía como una venta. Decían, van a vender los expedientes sanitarios porque... Luego no era bien así, porque no era bien así. Pero ahí había un propósito, que era la explotación secundaria de la información con ciertos objetivos legítimos y un modelo de financiación asociado. Allí no se planteó el problema de me falta presupuesto. ¿Por qué? Porque había un caso de negocio. Yo creo que lo que puede funcionar es encontrar casos de negocio que realmente hagan que la organización lo vea. Seguramente va a exceder los compartimentos, ¿no?, que tienen las organizaciones, por tanto no creo que sea del presupuesto de archivo versus frente al presupuesto de informática. Eso normalmente no funciona así cuando desde la perspectiva de alta dirección. No conozco bien cómo funciona el pensamiento de alta dirección de las universidades, honestamente, pero bueno, intuyo que realmente si se encuentra un propósito, el resto son detalles. ¿Qué presupuesto? ¿Cómo se financia? La colaboración público-privada, por ejemplo, es una forma importante de financiación, o de cofinanciación.
especialmente si hay usos secundarios monetizables. Aquí hay que echarle, como siempre, algo de imaginación. Pero lo importante para mí sería hacer ver el caso de negocio, porque si no, no funcionará. Pero como pasa en todo, o sea, voy a volver a las declaraciones de atributos. O sea, el DC4EU, el CERTI digital, los proyectos de declaraciones de atributos. ¿Qué hay en las universidades para las declaraciones de atributos? Puede haber algo, puede no haber nada. Si el gobierno español mañana dice, daré los títulos académicos gratis en el móvil a través del sistema de interoperabilidad, pues las universidades no tendrán un caso de negocio. En cambio, igual no es esto, igual las universidades deciden ofrecer, como hacen ahora en papel, el equivalente del título en el móvil cobrando por ello. Eso es un propósito, que es la explotación de la información y puede ayudar a cofinanciarte. Yo sospecho, o puedo intuir, que parte de este debate irá por ahí. Lo cual implica quizás pensar en que necesitamos hacer ciertas cosas para financiar otras cosas que queremos hacer. Pero esto, insisto, es un tema de negocio puro, no creo que haya una regla general y soy particularmente lego en cómo funciona el proceso mental, ¿no?, para adoptar un caso de negocio en una universidad, honestamente. Pero bueno, suerte con ello porque siempre la necesitamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Nacho por la ponencia, cortamos aquí porque ya vamos fuera de tiempo y nada, yo creo que merece un aplauso la interesantísima charla que nos ha dado.